amén. Gloria al Señor. Muy bien. Buenas noches, familia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Hicimos la reunión hoy porque el día de ayer fue la transmisión de los posencuentros. 16 encuentristas cerraron ayer el ciclo. Y bueno, lo que sigue es escuela de ministerio. Ya nos pondremos ahí de acuerdo. Qué bueno que están conectados en esta noche. Estamos muy contentos, estamos agradecidos con Dios porque el Señor cumple sus promesas, no nos ha dejado, no nos ha abandonado y no lo hará porque su palabra es sí y es amén. Qué bueno que están conectados, hay personas conectadas en Sinaloa, en el Carrizo, en el Tepic, en Los Cabos, en La Paz, en Tucson, Arizona, en Ciudad Obregón, mi amigo Enrique está conectado, en Hermosillo, mi hermana Norma, y bueno, hasta donde alcance a llegar esta señal, esta red social, declaramos que el reino de los cielos se establece sobre cada hogar, sobre cada lugar y sobre cada persona que está ahorita conectada, en el nombre precioso de Jesús. Bueno, familia, pues estamos cerrando el año, estamos en la recta final del 2020, se acerca la Navidad y pues mucha gente se siente todavía perdida, desilusionada, mucha gente se siente derrotada, mucha gente se siente resentida, sin esperanza y pues no es para menos, ¿verdad? Porque si hacemos un recuento humanamente o materialmente hablando de este 2020, pero no es para menos que mucha gente se sienta en estas condiciones. Precisamente el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza, es un mensaje de certeza, es un mensaje de confianza. A eso Dios nos ha llamado, a hacer luz en la oscuridad, a hacer luz en las tinieblas, a ser de bendición en medio de las pruebas. Y bueno, el mejor mensaje de esperanza lo recibimos de parte de Dios. Vimos en el sermón pasado, en el domingo pasado, que pase lo que pase, debemos de confiar en Dios y que se pongan las cosas como se pongan, nuestra confianza y nuestra fe debe estar firme. Nunca, algo que hemos comprobado es que nunca se va algo sin dejar una bendición después de esto. Dios es tan bueno que a veces nosotros no entendemos su sabiduría, no entendemos sus misterios, por eso es que necesitamos fe. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace o todo lo que Dios va a hacer, pues no ocuparíamos fe, pero para eso el Señor nos dio ese poder dentro de nosotros que es la fe. Y bueno, te decía ahorita que nada se va sin dejar una bendición después. Nada llega por casualidad, nada se va por casualidad. Jesús vino a la tierra, nació como cualquier otro ser humano en el sentido físico, porque pues, biológicamente él nació solamente de María, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero él vino a cumplir una misión. Jesús nació, murió, resucitó y fue al Padre. Pero la Biblia dice, todos los evangelios, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, Jesús dejó una gran bendición detrás de él. ¿Por qué? Porque nada es en vano. Nada es en vano cuando estamos en el camino de Dios. Nada es en vano cuando estamos caminando en obediencia en el llamado de nuestro Dios. Así es que la vida, así como la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, Él vino y cumplió esa misión. La iglesia también tenemos que cumplir una misión y el mensaje es que nada es en vano. No hay pérdidas en el reino de los cielos. Y para esto voy a leer una escritura en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, esta profecía que ahorita la vamos a leer está en Isaías. Aquí está el cumplimiento. El Señor Jesucristo, la primera vez que Él se paró en una sinagoga a leer las Escrituras, Él leyó ese cumplimiento. Aquí Lucas 4 está describiendo el cumplimiento exacto de la profecía de Isaías. Y en ese momento el Señor pudo identificarse, el Señor Jesús pudo observar ahí en ese espejo espiritual que es la palabra de Dios. Él pudo identificarse y Él pudo declarar con poder, con autoridad, que la Escritura estaba hablando de Él. Entonces, esto es maravilloso. Mucha gente se asombró y se maravilló, mucha gente lo criticó y dijeron, bueno, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? ¿Qué no es el hijo de María y su hermano, sus hermanas están entre nosotros? Pero con todo y la crítica y todo lo que la gente incrédula pudo haber dicho, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor Jesús trajo esperanza a la tierra. Cuando Él nació, Él trajo esperanza, Él trajo paz, Él trajo el cumplimiento de muchas promesas, porque hay muchas otras que todavía están vigentes, pero el Señor Jesús, a pesar de haber vivido una edad muy corta, 33 años y meses, dicen los expertos, el Señor dejó un camino trazado. Él fue luz de esperanza para la gente que lo rodeaba y que pudo verlo y tocarlo físicamente, pero aún después de que Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, Él dejó establecida en la tierra promesas maravillosas, promesas tremendas que todavía nosotros podemos estar disfrutando hasta que Él regrese. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo es una vida de esperanza, pero también para nosotros la iglesia tenemos que aprender a reflejarnos ahí en las Escrituras y poder ser conforme a la fe en la Escritura, que podamos ser lo que Dios quiere que seamos y podamos llegar a donde Dios quiere que llegamos. Ese es el mensaje de hoy. Y la primera esperanza que el Señor dejó establecido es que el Espíritu del Señor estaría sobre ti y estaría sobre mí. Así como estuvo el Espíritu sobre Él, también el Espíritu estaría sobre nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, no hay mucho que explicar, pero la vida tiene altas y bajas. La vida es como un carrusel. La vida es como la montaña rusa. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Sufrimos experiencias positivas, negativas. Estamos en las alturas, luego bajamos a los valles. Experimentamos momentos felices, experimentamos momentos tristes. Entonces el camino de la vida está cubierto de rosas, pero también de espinas. ¿Por qué? Porque así es la vida. El Señor Jesús, Él no vino a anunciar un evangelio light, un evangelio libre de problemas. Él dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero también dijo que si confiábamos en Él, Él ya había vencido el mundo, Él ya había trazado un camino y Él ya nos había dejado pues la forma en cómo hacer las cosas. Así es la vida. Hay una canción secular, un vallenato que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaban. Pero bueno, mira, el Señor Jesús no fue la excepción. Él también sufrió experiencias positivas, negativas. El mayor ejemplo que tenemos de cómo enfrentar la vida es el mismo Señor Jesús. Él es nuestra medida a quien tenemos que pues imitar. Él dijo, imítenme a mí, aprendan de mí. Entonces el evangelio que leemos dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Esto está en Mateo 3:17, ya lo hemos leído antes. Y se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, fue un momento glorioso en la vida de nuestro Señor, cuando Él cumplió el tiempo establecido. Dice la palabra que Él fue a donde estaba Juan el Bautista y recibió ese paso de fe público.
ahí ya el Señor Jesús ya estaba plenamente convencido de su llamado. Lo único que hizo al bautizarse era hacer una proclamación pública de lo que ya había sucedido en su interior. Por eso es que es el momento glorioso en su vida. Inmediatamente después dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, hay cosas en la vida, inevitables, hay pruebas, hay crisis, hay adversidades, que después de cada una de ellas tenemos que tener la fe que vamos a estar más fuertes que al principio. Esa es la intención de nuestro Padre Dios, que después de cada prueba nuestra fe, dice, así como la plata es probada y pasada por fuego, así nuestra fe es refinada y mucho más preciosa que el oro y la plata. Entonces, el Señor Jesús dice 40 días, 40 noches, fue un momento muy difícil. Sin embargo, leemos en los evangelios que Jesús venció la tentación, Él salió del desierto victorioso, y ahí fue donde entró Él a la sinagoga en Nazaret, donde le dieron a leer el libro de Isaías, que es la profecía que leímos ahorita en el evangelio. Pero esta profecía Él la leyó en Isaías 61:1, donde dice: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas. Escucha bien: aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de un espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Amén. Este fue lo que el Señor Jesús leyó inmediatamente cuando Él llegó a Nazaret, allá a la sinagoga, y Jesús, a través de esta lectura, declara que el Espíritu de Dios estaba sobre Él, como una confirmación de lo que Dios dijo de Él días antes. Entonces, ¿qué dijo Dios cuando Jesús salió del agua? Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Y eso que dijo el Padre era una señal de autoridad, de poder, de control, de santidad en la vida del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, porque la primera esperanza, iglesia, que tenemos y que nunca debemos de olvidar es que el Espíritu Santo estará con nosotros. Amén. Estará con nosotros, y esto tenemos que enseñárselos a los que no lo saben. Jesús nos enseña que ya sea en la cima de la montaña o en el valle de sombra de muerte, mientras seamos guiados por el Espíritu Santo, estaremos agradando al Señor y estaremos llevando una vida más que vencedores. No está hablando de una vida ausente de problemas, de adversidades. No, está hablando de una vida de agradarle al Señor cuando estemos en la montaña o cuando estemos en los valles. Pero los altibajos de la vida no deben de hacernos olvidar de que el Espíritu Santo está en nosotros. La carretera de la vida, el camino de la vida tiene muchas subidas, pero también tiene muchas bajadas. Pero lo que verdaderamente importa es que dejemos, que permitamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos necesita hijos cristianos con autoridad, con poder espiritual. La creación gime, dice la Biblia, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que necesita el reino de los cielos aquí en la tierra. Cristianos activos, militantes. Y esta clase de cristianos, esta clase de hijos de Dios surgen cuando permitimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que Él tome el control completo de nosotros, de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a ceder el control total al Espíritu Santo, y eso nos va a librar de muchos temores, de malas decisiones. Hay una avioneta marca Cessna que si hay turbulencias
y si el piloto no conoce el sistema de esa avioneta y se aferra al timón de la avioneta se va de picada. ¿Por qué? Porque está diseñada para que en medio de la turbulencia el piloto suelte el timón del avión y automáticamente la avioneta se estabiliza por más fuerte que sea la turbulencia. Ese ejemplo me encanta, siempre lo cito. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que soltar el timón de nuestra vida cuando estén las turbulencias, cuando esté la prueba, el desierto, que el Espíritu Santo sea quien tome las riendas de nuestra vida. En las buenas o en las malas, en las montañas o en los valles, que tengamos la plena seguridad, la plena convicción de que Dios está bajo control. Así como confiamos en un chofer de un camión, de un auto, de un avión, cuando viajamos y dormimos, mira, si confiamos en ellos que son seres humanos, ¿por qué no hemos de confiar en el Espíritu Santo de Dios? Que Él está y estará sobre nosotros en medio de cualquier circunstancia. La segunda esperanza dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra a manifestar el reino, se encontró a un pueblo necesitado, a un pueblo enfermo, pobre, a un pueblo rodeado de calamidades, problemas sociales, políticos. La gente estaba desanimada, decepcionada. La gente en aquel tiempo buscaba desesperadamente una salida, alguien que les alimentara su esperanza. Y esto es tremendo porque estos días no son muy diferentes a aquellos días en que Jesús caminó aquí en la tierra. Vivimos una sociedad hoy en día llena de conflictos, de escándalos. Basta echar un vistazo a las redes, a la prensa, a la televisión, crímenes, asaltos, robos, fraudes, guerra, discriminación, aparte lo del rollo de la epidemia, hay el pan de cada día de la gente que no cree en Dios o que no conoce a Dios, es el escándalo, la calumnia, la intriga, y por todos lados estamos viviendo un bombardeo con las peores noticias, y las cosas negativas vienen como un río desbordado que arrastra todo lo que encuentra a su paso, y la sociedad, el mundo está inundado en ocasiones al punto de ahogarse por tantas negatividad. Hay un problema muy fuerte. Criticaban, por ejemplo, de que ¿y dónde están las vacunas? Y ahora que se anuncian las vacunas, sí, nos quieren matar a todos. Y bueno, la gente, la sociedad está hecha un caos. ¿Por qué? Porque la gente no puede tener paz con un gobierno, con su prójimo. La gente no puede tener paz consigo mismo mientras no tenga paz con Dios primero. Necesitamos tener paz con Dios. Entonces en este pasaje notamos y leemos el mensaje de Jesucristo, un mensaje positivo, de buenas noticias, un mensaje de victoria, de triunfo sobre el pecado, buenas nuevas, de alegría, de júbilo, de esperanza para cada uno de los habitantes de este planeta, para cada uno de los habitantes de las naciones, de los pueblos. Hoy en nuestros días, más que en ningún otro momento en la historia, la gente necesita, iglesia, escuchar un mensaje de esperanza. Pase lo que pase, estemos en la montaña o en los valles, tenemos que seguir compartiendo mensajes de esperanza. Y el mejor mensaje es que Jesucristo, Dios lo ungió, así como ungió a la iglesia para traer buenas nuevas a los quebrantados, a los pobres, a los enfermos, un mensaje que alumbra el medio de las tinieblas, un mensaje que nos reanime del desaliento y de la apatía espiritual y nos lleve a una posición de victoria, a una posición de convicción. No podemos, iglesia, desanimarnos por cualquier cosa. No podemos desanimarnos por cualquier circunstancia. Sí, aunque ya anunciaron las vacunas, hay que seguirnos cuidarnos, hay que tomar precauciones, sí, pero nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza viene de lo alto.
Este es un mensaje que la gente necesita, que los reanime, que les levante su aliento, que dejen la apatía espiritual, un mensaje que sane las almas enfermas. Y bueno, gloria a Dios, porque el único mensaje es el mensaje de Cristo, que hoy en día, en este 2020 y lo que queda de él, sigue siendo un mensaje positivo, de esperanza, aunque sean días de desesperación, de enfermedad, aunque te sientas abatido, aunque busques hallar descanso físico, espiritual, si alguien está cargado tal vez de remordimientos, de amarguras, de decepciones, si alguien está luchando con problemas y si alguien siente que ya no puede más con sus cargas, con su enfermedad, si alguien siente o ha llegado a pensar que ya no hay esperanza, que no vale la pena seguir viviendo, si tú estás sintiendo que las maldades del mundo son muchas, si te sientes cansado, si te sientes agotado, te sientes solo, abandonado, si crees que tu cónyuge está en tu contra, tu familia, o que tienes mala suerte y que has perdido la fe en todo y en todos y en ti mismo, estás distraído por tantas cosas, problemas en el trabajo, problemas en la casa, pero te recuerdo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el mejor mensaje de esperanza que tu alma necesita y que es tiempo de reconocer los muchos favores y que si estamos vivos hasta ahorita es por la gracia de Dios, si estamos de pie es por la gracia de Dios, si hemos pasado desiertos, enfermedades, escasez, si ahorita estás pasando un problema difícil, una situación grave, déjame decirte que el Señor Jesucristo, su palabra es el mejor mensaje de esperanza que puede venir sobre tu vida. No importa que estés enfermo, desempleado, que estés en la pobreza, que los recursos se hayan agotado, no importa, dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Así es que ya no te sientas perdido ni desconsolado, ya no estés de mal humor, ya no estés irritable, molesto, no, cualquiera que sea tu nombre, tu condición social, económica, de salud, tu cultura, escucha bien, hoy es día de buenas noticias, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus finanzas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestra libertad. Dice la palabra en San Juan 3 que Dios nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que es tiempo, familia, iglesia, de levantar nuestras manos al cielo, de aceptar a Cristo como el único que puede dirigir nuestra vida, como la única esperanza para cada asunto que hemos estado enfrentando. Entonces tenemos que levantarnos y ser parte de una iglesia que esté bajo el control completo del Espíritu Santo y poder recibir nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. La tercera esperanza, dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué nos ha enviado el Señor? Él vino a la tierra a sanar a los quebrantados de corazón, pero Él también vino a convencer a la iglesia, a capacitar a la iglesia para sanar a los quebrantados de corazón. Los jóvenes enamorados no son los únicos quebrantados de corazón. Habla del quebranto de corazón, aquellos a los que el pecado los ha lastimado, a los que la crisis ha enfermado, a todos aquellos que la epidemia tal vez los ha empobrecido, los ha despojado completamente y hoy se encuentran en una situación deplorable. Bueno, dice el Señor que las buenas noticias son para ti, no solo los que sufren las consecuencias de las malas decisiones. Habla también de las personas que están muertas en vida, los que han perdido el deseo de vivir, han perdido el deseo de superarse,
han abandonado el propósito de su existencia, perdieron la meta, perdieron el rumbo, el estímulo, nada les motiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor la epidemia vino a golpear nuestra sociedad, nuestra estabilidad económica, material, de salud, pero déjame decirte que esta epidemia vino a evidenciar la bancarrota espiritual de muchas personas, la bancarrota moral o material que había antes de que esto empezara. Esto vino a evidenciar, y yo creo que es Dios diciéndonos: hey, analízate, mírate cómo vives, observa tu manera de llevar tu vida. Y yo creo, familia, iglesia, que este es un muy buen tiempo. El 2020 fue un año tremendo donde pudimos ser evidenciados en nuestras debilidades, pero también pudimos tomarnos cada vez más fuerte del Señor para poder salir victorioso. ¿Qué va a pasar el 2021? Solo Dios lo sabe, pero declaramos por la fe en Cristo de que será mejor que este año, en el nombre de Cristo. Entonces, no es solamente la epidemia, hay muchas cosas, la corrupción, la depravación humana han alcanzado niveles alarmantes. Muchos han abandonado los valores morales. La imagen moral de Dios en el hombre parece que ha desaparecido. La humanidad está desfigurada, cicatrizada. Isaías describe a la humanidad en aquel tiempo como una llaga podrida, una llaga sucia. ¿Por qué? Porque el pecado destroza el corazón y la personalidad de la gente. No es solamente la epidemia, el virus. Hablamos de epidemias de drogadicción, de alcoholismo, prostitución. Muchas almas están muertas, dice la Biblia, en sus delitos y pecados, así como estábamos nosotros antes. Las grandes ciudades, los centros urbanos más grandes, perdidos, bueno, ni se diga ahorita, los hogares divididos, sin disciplina, y el ser humano en su afán de solucionar, ¿verdad?, ofrece respuestas humanas. La ciencia de la mente ofrece remendar el corazón del hombre, dicen poder reestructurar el estado emocional, cuando lo único que hay en el corazón del hombre es tormento por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la respuesta para nuestro mundo y para nuestra sociedad es Jesucristo. Y fuera de Cristo, cualquier cosa que venga fuera de su palabra viene de una mente que no está sana, de una mente que no está plenamente convencida. Por eso es que tenemos que confiar en la palabra de Dios. Nuestro mundo está lleno de gente quebrantada y el mundo está hambriento, la sociedad, nuestras ciudades, nuestros barrios están hambrientos de un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene su corazón desgarrado, golpeado. Y bueno, el Señor Jesús dijo que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. El corazón angustiado, el Señor no lo rechaza. El corazón humilde, contrito y humillado, dice la palabra que el Señor no lo rechaza. Así es que la Biblia nos dice que Jesús nos libera. Jesús sana nuestro dolor, Él perdona nuestros pecados. No hay problema que podamos enfrentar que el Señor Jesús no tenga respuestas. Isaías 53, si estás pasando por enfermedades, dice que Jesús, nuestro Señor, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Así es que, mis amados hermanos, el poder y la esperanza de la iglesia está en la sangre de Cristo. Amén. El poder y la esperanza de la iglesia está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te sientes quebrantado de corazón? ¿Estás desanimado? ¿Alguien te ha roto el corazón? La epidemia, el coronavirus golpeó tu fe. Hermanos, lo que estamos leyendo aquí es que tenemos que dejar que la sangre de Cristo cubra nuestra alma y limpie nuestro ser. Amén. Dice la palabra, no está ahí en la pantalla, pero en Tesalonicenses dice
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Así es que si hay que pedir perdón de algo, pida perdón. Si hay que buscar a Jesús, ábrale su corazón. La palabra dice que Él quitará toda culpa, Él renovará tu vida, tu salud, Él llevará tus cargas, tu futuro está en sus manos, pero tenemos que tener fe y confiar en el poder restaurador. Hay muchas promesas de esperanza. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si estás pasando problemas de escasez, Salmo 37:25 dice, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Si estás ahorita pensando en lo que ya pasó, el Señor dice en 1 Corintios 5 que todo es hecho nuevo. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya pasaron 11 meses. ¿Y cuántos días del 2020? ¿Cuántos tenemos hoy? Ya pasaron 11 meses y días de este 2020. Ya lo que pasó, pasó. Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Cuarta esperanza. Dice el Señor, yo vine a pregonar libertad a los cautivos. Uno de los males más fuertes de la humanidad es la esclavitud. Dios creó al hombre con el glorioso don del libre albedrío. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él no creó robots ni máquinas. Dios creó seres humanos con libertad para tomar decisiones. Y cuando a un ser humano se le priva de esta libertad, el hombre no puede permanecer pasivo ante este asunto. Si tú recuerdas, en el mundo, en la Unión Americana, en Estados Unidos, los años más terribles fue cuando se practicó la esclavitud de la raza de color. Por eso la historia de las naciones tienen su propia historia de libertadores. Pero bueno, no se trata solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente sigue luchando contra el peor opresor que ha existido en la humanidad. Mucha gente sigue luchando contra el peor de los dictadores que ha oprimido a la humanidad, y ese es el pecado, el cual tiene a mucha gente esclavizado. El apóstol Pablo dedicó todo el capítulo 7 de Romanos para describir la terrible consecuencia del pecado en la humanidad. El mismo Pablo, por ejemplo, confirmaba, él fue preso por causa de Cristo, y Pablo decía, puedo estar prisionero en mi cuerpo, pero no en mi alma ni en mi espíritu. Pablo declaraba que el evangelio era poderoso, aunque el cuerpo pudiera estar sufriendo algún tipo de esclavitud, tenía esperanza en el evangelio de Cristo. Colosenses 4:18 dice, yo Pablo los saludo y les escribo desde la prisión estas palabras de mi puño y letra, que el Señor los bendiga en abundancia. Fíjate, Pablo encadenado de pies, de cabeza, de manos, él escribía las cartas del Nuevo Testamento. Pablo constantemente le decía a la iglesia, acuérdense que estoy prisionero, pero el evangelio no está encarcelado. El evangelio es para libertad a todo aquel que escucha. Entonces, mis hermanos, en estos días Jesús nos promete libertad, hay remedio, hay solución para cada mal, y muchas veces no entendemos qué nos pasa. Queremos ser libres, queremos ser fieles a Dios, pero no podemos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra propia naturaleza nos lo impide, y eso hace que nos enfoquemos demasiado en las circunstancias y terminamos siendo esclavos del miedo, del temor, de las malas noticias. Pero la bendición en esta esperanza es que tenemos que reconocer que solamente el poder del Espíritu Santo nos puede liberar de nuestra condición. Cualquier cosa que te quede esclavizando, sea enfermedad, sea escasez,
desempleo, sea miedo, temor, el Espíritu Santo, cuando tú le permites que llene tu vida de su poder santificador, Él, dice la palabra, te va a llevar de gracia en gracia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Quinta esperanza, dice, he venido a traer vista a los ciegos. Tantos conocimientos, tantos descubrimientos científicos, tecnológicos, la gente se vuelve experta en redes sociales, en tecnología, pero sabes que mucha gente sigue ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Mucha gente en el mundo no ha aprendido a conocerse a sí mismo. Sin embargo, Dios en su gran amor y en su gran misericordia, el Señor sigue esforzándose en enseñarnos a la humanidad cuál es su voluntad y cuánto Él nos ama. Hay mucha evolución, mucho avance tecnológico, científico, pero eso no es suficiente. Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales. 1 Corintios 2:14 dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse como espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. 16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros, ¿qué dice ahí? Tenemos la mentalidad de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que dejamos de ser ciegos espirituales cuando el Evangelio de Cristo viene a nuestra mente y nos convertimos en personas con una visión espiritual. Dejamos de ser ciegos ante el plan de Dios. Son días malos. Hoy, como nunca antes, necesitamos ser una iglesia con visión. Dice la palabra que el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin visión se desborda, se desboca, se pierde. Entonces necesitamos, iglesia, levantarnos más allá de lo negativo, más allá de la adversidad, más allá de las posibilidades materiales y económicas. Necesitamos buscar un despertar espiritual. Que esta epidemia, que estos problemas que hemos venido enfrentando desde principios de año no nos cieguen, que no nos alejen del Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Acuérdate del profeta Balaam, que cegado por la ambición material, él iba a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero el Señor lo detuvo. Y bueno, finalmente la historia habla de que hubo un despertar en Balaam. Si tú recuerdas a Sansón, uno de los jueces de Israel, Sansón no se dio cuenta de que ya había fracasado hasta que ya lo tenían cautivo, hasta que le sacaron los ojos a Sansón, hasta que lo tenían amarrado como una bestia de carga, moliendo trigo, hasta que lo humillaron y se burlaron de Dios por causa de él. Hasta entonces se dio cuenta que él había regado. Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que abrir bien los ojos del Espíritu, seamos sensibles a la obra que Dios quiere realizar en nuestra vida. Pidamos a Dios y dejemos que Él nos dé una visión clara. Necesitamos, iglesia, abrir los ojos y ver que el diablo nos ha declarado la guerra. Y necesitamos ¿qué? Necesitamos el poder del Espíritu Santo a través de una vida de santificación. Sexta esperanza, dijo el Señor, yo vine a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Hay un mundo de opresión, estamos rodeados de muchas barreras sociales, de abusos, de persecución, de ataques a la iglesia, de críticas en la misma iglesia. Mis hermanos, no podemos dormirnos, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Hay esperanza en Cristo Jesús para todos los oprimidos. Hay esperanza en Cristo Jesús para que los pobres sean prosperados, los hambrientos serán saciados. Dice ahí, los que tienen frío serán confortados, los enfermos serán sanados.
Si tú recuerdas en las bienaventuranzas, el Mateo 5 dice que el reino de los cielos es de los pobres. Así es que tenemos esperanza. Si estás desempleado, si estás rodeado de escasez, Dios te prospera, Él te sana, Él te levanta, pero tienes que confiar en Jesús, tienes que tener esperanza en su palabra. Si tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio, tienes presiones en tu trabajo, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Él puede liberarnos de cualquier situación, de cualquier condición, de cualquier circunstancia, por más difícil que ésta sea. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de acción, y es nuestra responsabilidad poner en acción el reino en nuestra vida. Amén. Y termino con la séptima esperanza. El Señor dijo: yo he venido a predicar el año agradable del Señor. El reino de Dios que Cristo estableció aquí en la tierra no solamente habla de un aspecto histórico pasado, tiene una dimensión futura. Las buenas nuevas del Evangelio no son solamente teoría, nos hablan de un futuro glorioso, nos hablan los evangelios de una gloria completa del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús regrese, vendrá la perfección a nuestra vida. La Biblia indica que aquel día se acerca y que cuando el Señor regrese, dice aquí, todo será consumado. Este es el año agradable del Señor. Todo lo que el enemigo nos ha robado, la esclavitud en que hemos estado, ese es el tiempo. Jesucristo vino a proclamar el año agradable. Hay un mensaje de esperanza, iglesia, o si tú no te congregas en ninguna iglesia y ahorita estás viendo este mensaje, déjame decirte que hay un futuro glorioso para tu matrimonio, para tu vida, para tu negocio, para tus finanzas, para tus hijos, para todo lo que tienes. Hay un mensaje de esperanza. Vienen días mejores. Escucha bien esto. Vienen días mejores para tu vida. Hay esperanza para la humanidad, para las naciones, para los pueblos. Hoy es el día en que la humanidad estará o entrará en esa completa libertad y volverá el Señor a ser nuestro Creador, tu Creador, para poder vivir no solamente atado a estos tiempos físicos, sino a los tiempos eternos. Amén. Así es que, mis amados hermanos, termino leyendo Apocalipsis 21, verso 3. Dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Esta promesa de esperanza es para ti y es para mí. Todo lo que hemos estado viviendo es temporal. Todo lo que existe aquí en la tierra es temporal. El cielo y la tierra es temporal. Las enfermedades son temporales. La escasez es temporal. La esclavitud es temporal. Todo es temporal, porque dice la Escritura que lo único eterno es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos mantiene con una esperanza viva, con una fe viva, con una convicción a prueba de todo. Así es que no importa lo que has estado viviendo en este año o desde años anteriores, este es el tiempo de arrebatar, este es el tiempo de entrar en el reposo de Dios y disfrutar el año agradable del Señor. Dice: ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, solamente gozo y felicidad. Ya no habrá tinieblas, solamente el brillo de la gloria de Dios. A eso estamos destinados, iglesia, en el nombre precioso de Jesús.